Vamos avanzando en este caminar del Adviento. La espera se hace más necesaria, pero también se hace más alegre. Recordábamos el primer domingo que el Adviento tiene dos dimensiones. La primera de ellas nos invita a preparar el acontecimiento final de nuestra vida, el encuentro definitivo con Jesús. Es decir, a través del encuentro con la muerte nos encontramos también con Jesús. Pero la otra dimensión, decíamos, es prepararnos al acontecimiento de la memoria del nacimiento del niño Dios, de Jesús entre nosotros, en el portal de Belén. Y estas últimas semanas tendrán que ser más intensas en la preparación. Por eso estos domingos o este domingo nos invita a revisar nuestra vida, nuestro corazón, para descubrir cómo vamos acogiendo, cómo vamos preparando esta llegada. Hoy, el tercer domingo de Adviento, decíamos al inicio, le llamamos el Domingo de la Alegría, porque esta espera tiene que ponernos en una situación más intensa para poder descubrir en medio de nosotros a este mismo que ya viene. Y el Evangelio que hoy hemos escuchado nos presenta nuevamente a Juan el Bautista. Es cierto, también lo vimos o lo escuchamos el domingo pasado. Sin embargo, el domingo pasado nos presentaba la acción que Juan realizaba. Y dice el Evangelio de San Marcos que Juan se presentaba en medio del desierto como esa voz que clamaba, como esa voz que invitaba a la conversión. Y en medio de este movimiento, mucha gente alcanzaba a descubrir algo distinto en Juan, y por eso iba a escuchar su palabra, iba a escuchar la predicación, se convertían y se bautizaban. Hoy nuevamente nos presenta el Evangelio a Juan el Bautista, pero desde un plano más teológico, desde lo que piensa el evangelista ante la llegada de Jesús. Y hoy nos presenta esta cuestión: ¿quién es Juan? Y el Evangelio nos va a ir desglosando, el que hemos escuchado, nos va a ir desglosando quién es Juan el Bautista. Y la primera pregunta que se hace el evangelista ¿es el Mesías esperado? Porque también a él acuden muchos se convierten, y pareciera ser que el reino de Dios se está acercando en la persona de Juan. ¿Es el Mesías? Dice, ¿es el hombre enviado por Dios? Porque en una discusión más adelante que Jesús y los fariseos van a tener, cuando Jesús entre al templo y quite todo lo que no está bien, le van a preguntar: ¿tú por qué haces esto? ¿Con qué autoridad? Y Jesús va a entrar en una controversia y les va a decir: les voy a responder si me responden también una pregunta. Juan el Bautista, ¿era un hombre enviado por Dios o no? Y ante esa cuestión aquellos se van a quedar callados, va a decir el evangelista, porque si responden que no, ¿por qué entonces la gente iba con él? Y si responden que sí, Jesús les va a decir: ¿y por qué no creyeron? ¿Por qué no se convirtieron? Esta es una discusión que vamos a encontrar durante todo el Evangelio. Por eso la pregunta ¿es el Mesías Juan el Bautista? ¿Es un hombre enviado por Dios o es alguien que se ha autoproclamado a sí mismo profeta, un hombre enviado por Dios? Por eso Juan el Bautista, San Juan en el Evangelio nos empieza a decir quién es Juan. Y desde un principio nos dice: Juan es un hombre enviado por Dios. No es un hombre que se ha atribuido estas funciones de predicar, no es un hombre que se ha atribuido solamente el bautizar. No nos dice cómo es que Juan se preparó, porque después de su nacimiento ya los evangelios no nos comentan nada de Juan el Bautista. No nos dice por qué se fue al desierto, si era hijo de un sacerdote. Son todas esas situaciones que no nos deja claro el Evangelio. Sin embargo, hoy el evangelista dice: es un hombre enviado por Dios.
Y ante un hombre enviado por Dios hay que estar atento para ver qué nos dice, para ver si sus palabras también están llegando al corazón. Y dice también el Evangelio, es un testigo, pero es un testigo de la luz. Y el que hace de testigo muchas veces tiene que vivir la experiencia de aquello que va a anunciar. No se puede declarar algo de lo cual no se conoce. Si alguien es testigo, tiene que conocer el hecho o el acontecimiento. Y por eso dice el evangelista, Juan es un testigo y viene a dar testimonio de la luz. Él no es la luz. Por eso, cuando está predicando, dice que le mandan a unos sacerdotes, a unos levitas, para preguntarle: ¿quién eres? ¿Por qué te has atrevido a predicar? ¿Por qué no dejas que los que están allá en el templo, los sacerdotes, hagan su función? Y le empiezan a cuestionar a Juan: ¿eres el Mesías? Y Juan tranquilamente dice: no, no lo soy, no soy el Mesías. ¿Eres entonces Elías? Y también les dice: no lo soy. Y Elías entonces es aquel profeta. Ayer la lectura del Evangelio nos decía: Elías es aquel profeta que hablaba con fuego, su palabra quemaba. Es el hombre que no tenía miedo a decir la verdad. Si había que corregir, corregía sin miedo. Y vemos a Juan el Bautista, que también nos dicen los otros evangelios, este decía las cosas sin temerle ni siquiera al rey, porque al rey también le decía: no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. Es un hombre que no se tentaba el corazón cuando había que corregir. Y por eso hoy le están diciendo: ¿eres tú Elías? También tu palabra quema, también tu palabra viene a incomodarnos, como dice una frase, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. Y Juan el Bautista también, no solamente con su palabra, sino con su manera de vivir, está incomodando a muchos. Y le dicen todavía: ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el enviado por Dios? ¿Eres al que tenemos que hacerle caso? Y dice Juan: no. Dinos pues quién eres. Y dice el evangelista, Juan contesta: yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué grita esa voz en el desierto? Enderecen los caminos del Señor. Y hoy nosotros, en este caminar que vamos haciendo del Adviento, quizás necesitamos también tener ese oído del corazón muy agudo para poder descubrir si también nosotros vamos acogiendo la palabra de Dios, el mensaje que nos ha transmitido Juan el Bautista, para esperar y preparar también nuestro corazón, nuestra vida, a este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Ya los domingos anteriores han sido una preparación. El primer domingo nos decía: estén atentos, estén vigilantes, no se duerman, porque el que se duerme no es capaz de descubrir al Señor. El que se duerme no lo va a poder encontrar. Y el Evangelio de hace 8 días nos decía: conviértanse también. Juan el Bautista volvía a hablar a la vida para decirnos: enderecen nuevamente los caminos. Hoy el Evangelio quizá nos pregunta: ¿vamos descubriendo a este Mesías? ¿Vamos descubriendo la presencia de Dios entre nosotros? ¿O nos puede pasar también como a los fariseos, como a los sacerdotes de aquel tiempo, que no vamos descubriendo la presencia de Dios? Porque cuando hay intereses personales, cuando hay otros intereses en el corazón, no se puede descubrir a Dios. Ya San Mateo nos lo decía en sus bienaventuranzas: el de corazón limpio verá a Dios. El que no tiene el corazón limpio, le es difícil encontrarse con Dios, le es difícil encontrar a este Dios que viene también a nuestro encuentro. ¿Quiénes van a encontrar a Dios? La gente sencilla, la gente que no tiene más cuestiones sino la esperanza en Dios. Hoy nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón sencillo? ¿Nos hemos preparado, nos hemos dispuesto a encontrarnos con Dios?
¿O seguimos buscando solamente intereses? ¿Queremos seguir preparando la presencia de Dios solamente desde lo superficial? ¿O vamos cambiando también desde nuestro interior? Porque desde lo interior empieza el cambio, desde lo interior empieza la conversión. Es cierto, ahora que estamos en Adviento y estamos preparando este nacimiento del Hijo de Dios, en medio de nosotros hemos empezado a adornar nuestras casas. Las luces y demás adornos vienen a mostrarnos un tiempo diferente. Pero si esos adornos no empiezan a adornar la propia vida, a adornar el propio corazón, quedaríamos en cuestiones superficiales. Ojalá que nosotros vayamos también preparando el corazón para que, como Juan el Bautista, también anunciemos a los demás que el Señor está en medio de nosotros y que viene a nuestro encuentro. Que el Señor nos ayude a descubrir su presencia y que la conversión sea un signo en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner